La historia de los templarios, los famosos monjes guerreros, sigue sumida en el misterio. Hoy viajaremos hasta el Castillo Templario de Ponferrada, que nos permitirá conocer mejor su importante presencia en España. Bienvenidos a Arqueomanía. La España medieval es un puzzle de credos, señores feudales, orientalismos y reinos emergentes. El mapa de la península fluctúa a golpe de espada y tratado. El mundo cristiano mira al musulmán como referente cultural y como enemigo que a veces no lo es tanto. El pueblo judío sobrevive entre líneas con brillantes aportaciones y leyendas sombrías que propalan los inquisidores. Había más judíos en España que en Palestina. Gran parte de la península se convierte en territorio de frontera. Abunda la tierra de nadie, el espacio del peligro. Gentes que vienen y van, que comercian y cultivan en una línea roja de fuego. Hay caminos peligrosos para peregrinos que con fervor se dirigen a Compostela. En esta amalgama llega la época de las cruzadas. Jerusalén, Tierra Santa, la voluntad de Dios contra un Alá grande. En España, que todavía no lo es, sucede algo parecido. El musulmán y el cristiano se disputan los territorios. Cada uno tiene sus razones, sus linajes y sus poderes. Todos se consideran legítimos propietarios de este jardín de las Hespérides. El medievo es también caldo de cultivo de heterodoxias y de intercambios culturales. Los andalusíes son el faro de la cultura. Desde Europa entera se les contempla con admiración. Se traducen sus obras en las escuelas de traductores. Los monasterios se convierten en talleres de iluminación. Los grandes libros de los beatos se copian pacientemente. Los amanuenses trabajan al son de cantos gregorianos y de toques de arrebato. Se están construyendo las lenguas de hoy y salvando las del ayer. En esta aceleración histórica, en este tiempo de incógnitas, en esta orilla de todas las antigüedades, en esta era de profundos cambios, nace la Orden del Temple. Porque la Orden del Temple, más allá de los esoterismos, tuvo una existencia cierta. Pero, ¿dejaron los templarios vestigios materiales en España? ¿Puede la arqueología decirnos algo de ellos? Muy cerca del Monte de las Ánimas, escenario de la leyenda de Bécquer, en la que los esqueletos de los templarios se levantan para batallar todas las noches del Día de los Difuntos, en la conocida como Curva de la Ballesta, se erige sobre un viejo eremitorio la iglesia de San Saturio. El enclave, a orillas de un Duero que siempre será ya machadiano, es un prólogo templario de Soria. Soria es el secreto mejor guardado de España, tierra a la que se retorna. Pero hay otro río en Soria que nos conduce a la realidad del Temple, el río Lobos. Próximo al burgo de Osma, en medio de una naturaleza sublime, el cañón del río Lobos cobija una vieja encomienda templaria. El entorno es sobrecogedor, solitario e inquietante. Confluyen los altos riscos, el río apacible y una cueva poblada y pintada desde la noche de los tiempos, lugar de retiro de anacoretas. Aquí se establecieron los caballeros del Temple de Jerusalén, los templarios. Estos monjes, guerreros, encontraron las condiciones idóneas para realizar su misión en este emplazamiento. La iconografía del templo, dispersa por arquivoltas y ménsulas, da fe de su presencia. Este testigo de piedra es un vestigio, una prueba que habrá que contrastar en otros lugares. El Camino de Santiago es una buena pista para seguir a los templarios. Hay una ciudad, Ponferrada, que todavía sigue siendo parada y fonda de los peregrinos. Jalón en esta odisea milenaria que lleva al Finisterre. Y a la ruta del Grial, la proximidad del Monte Cebreiro lo certifica. Un documento, el tumbo de San Pedro, guardado bajo 7 llaves en la Catedral de Astorga, da noticia del establecimiento de los templarios en el castillo de Ponferrada. En el caso de Ponferrada, el libro tumbo del monasterio de San Pedro de Montes, uno de los grandes monasterios bercianos y que actualmente se custodia en el archivo de la Catedral de Astorga, aporta algunas noticias fundamentales para entender la presencia de esa encomienda en Ponferrada.
De esa forma sabemos que con certeza, desde 1178, hay una encomienda en Ponferrada, siendo el gran maestre, el maestre de esa encomienda, Guido de Garda. Podemos hipotetizar sobre la presencia de un convento con aproximadamente entre 15 y 20 monjes serían los que probablemente estaban establecidos en comunidad dentro de esta cerca. A Ponferrada, durante más de 125 años, van a llegar los monjes templarios con esa misión de proteger a los miles de peregrinos que pasan a las puertas de esta fortaleza, pero también de alguna forma por la conveniencia política de algunos monarcas que van a de alguna forma establecer la encomienda con objeto de pacificar un territorio de alto valor estratégico, como históricamente ha sido el Bierzo, en continua tensión por la codicia de los nobles gallegos, de los nobles leoneses y de los castellanos. Pero, ¿qué nos dice la arqueología? El castillo sigue siendo evidentemente una estructura templaria, pero parte de una fortificación prehistórica, que había un castro prehistórico que es abandonado y después es reocupado en la época de Fernando II de León con una muralla más o menos ovoide, que es la que reciben los templarios en donación y los templarios lo que hacen es reforzar esa muralla con otro muro que la forra por fuera, que sigue la misma traza, y construyen dentro, suponemos, distintas estructuras. La excavación ha permitido documentar todos los muros templarios, todos los muros anteriores a los templarios, ha permitido documentar las viviendas del poblado que existía dentro de esos muros, y dentro de la parte palacial del conde de Lemos, hay que explicar que luego el castillo fue ocupado por señores feudales, fundamentalmente los Castro y los Lemos, y el conde de Lemos lo que hace es un inmenso palacio sobre lo que era la antigua población templaria. Entonces, dentro de las estructuras del conde de Lemos, del Palacio Viejo y del Palacio Nuevo, hay dos salas, una que tiene un gran arco ojival que está en el Palacio Viejo y otra que es esta, que en la documentación del conde de Lemos se llama la bodega, que pudieron pertenecer a la época templaria. Y en concreto, esta sala posiblemente fue la capilla de Santa María del Castillo, donde estaba el Cristo del Castillo, que se conserva ahora mismo en la Basílica de la Encina. Siempre se le conoció con el nombre de Santo Cristo de la Fortaleza y estaba en la iglesia que limita con la fortaleza, en San Andrés. Se ha dicho siempre que, bueno, pues que presidió el castillo de Ponferrada y le llaman eso, Cristo de la Fortaleza, el Cristo de los Templarios. La misión de los templarios de Ponferrada era proteger a los peregrinos, aunque hay quien ha afirmado que su verdadero objetivo era el oro de las médulas. La riqueza mítica de la orden es la razón para que algunos piensen tal cosa. A esas alturas la explotación romana está prácticamente agotada en el sentido de que no estaba siendo explotada y por tanto no responde en principio en nada la presencia de los templarios con la cercanía de esas antiguas explotaciones auríferas romanas. En el castillo de Ponferrada se cobija un facsímil del proceso contra el Temple. El documento fue descubierto en el Archivo Secreto Vaticano en 2006 y puede aclarar muchas cosas sobre el final de la orden. A través de esos interrogatorios a 72 caballeros en los que efectivamente se ve un claro procedimiento interesado. Sobre todo por el rey de Francia y algunos nobles que vieron que si desaparecían ellos pues podían hacerse con sus bienes y que podían, digamos, sacar tajada. Entonces, para ello, no dudaron en mentir y en poner todas sus influencias en un momento en que también existía en la Iglesia pues un césaropapismo, donde muchas familias interesadas tenían su poder también en la Iglesia y aprovecharon la circunstancia pues para favorecerse a sí mismos. Yo creo que es totalmente injusto. Se les acusa de diversas cuestiones, pero fundamentalmente de herejía, de sodomía, de pues algunas prácticas sin duda pues como las de faltar o escupir al crucificado y otra serie de ritos que pertenecen a todo ese mundo del ocultismo, de las sociedades secretas y que, como se puede intuir a través de la escasa documentación que existe, pues efectivamente es una acusación de herejía interesada. Los últimos templarios de la encomienda de Ponferrada son requeridos a Medina del Campo. Hay algunas noticias documentales sobre la incomparecencia de esos monjes
ante esos tribunales, ante los que son llamados, pero sí que otras fuentes son bastante claras en cuanto a que en 1308 ya esos monjes de la encomienda de Ponferrada abandonan esta plaza. Los templarios de Ponferrada se dispersaron en otras órdenes militares. El castillo siguió ahí, pasando de señor en señor, hasta que el conde Lemos lo entregó a los reyes católicos por las armas.